Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirse en uno de esos temas que nos hacen especular, soñar y a veces, hasta sentir un poquito de decepción. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación, debates encendidos y sobre todo, va a aclarar muchísimas dudas que han flotado en el aire durante años. Porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que conquistaron corazones tanto en la ficción como en la vida real, y que por supuesto, han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, esperanzas desbordadas, de Method Demir y Can Yaman. Sí han leído bien el título y sí, lo que van a escuchar hoy podría cambiar la forma en que ven su relación, o mejor dicho, su pasada relación, de una manera que quizás no esperaban. Prepárense para una dosis de verdad, una verdad que muchos estaban esperando escuchar con ansias, porque Can Yaman ha decidido abrir su corazón y revelar, bueno, toda la verdad sobre su situación sentimental con The Method Demir, y créanme, es una verdad que pone fin a un capítulo de especulaciones. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy el chisme está servido con una buena ración de sinceridad. Todos recordamos con esa mezcla agridulce de alegría por la química y nostalgia por lo que pudo ser, la explosión de talento y encanto que The Method Demir y Can Yaman demostraron en la serie Erkencikus. Esa pareja en pantalla, Sanem y Can, se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas, y con ello, la esperanza de que el romance traspasara la ficción a la vida real se volvió casi palpable, una corriente eléctrica que recorría a los fans de todo el mundo. Y de hecho por un tiempo pareció que así era. Las redes sociales explotaron con fotografías juntos, viajes compartidos, gestos románticos y miradas que alimentaban la llama de la ilusión colectiva. Los seguidores con una creatividad desbordante acuñaron el apodo de Canemet para esta pareja soñada, y las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y deseos fervientes de que esta pareja de ficción se consolidara en la vida real. Para muchos se convirtieron en eso, en una pareja de ensueño, el epítome del amor perfecto, el cuento de hadas que todos quisiéramos vivir, una historia que parecía sacada de una novela romántica. Sin embargo, como suele suceder en el turbulento y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o lo que nos gustaría que fueran. Con el tiempo, las señales de una posible ruptura, o al menos de un distanciamiento, comenzaron a aparecer como pequeñas grietas en el cristal perfecto de la relación idealizada. Mensajes crípticos en redes sociales, ausencias notables en eventos importantes donde antes eran inseparables, y una creciente distancia entre ambos en el ámbito público empezaron a alimentar las dudas. Los rumores de separación se intensificaron con una velocidad vertiginosa, pero al mismo tiempo, se generaron un sinfín de teorías sobre las causas de esa supuesta ruptura. Algunos decían que las presiones inherentes a la fama mundial, la exposición constante, el peso de las expectativas, eran demasiado para una relación incipiente. Otros apuntaban a incompatibilidades personales, diferencias de visión sobre el futuro, o simplemente a la evolución natural de dos personas jóvenes y ambiciosas. E incluso hubo quienes, con un toque de drama digno de las telenovelas que los catapultaron a la fama, señalaron a terceros en discordia, alimentando la imaginación de los fans más apasionados. El silencio de los protagonistas, esa táctica tan común en el mundo del entretenimiento para mantener el misterio o quizás para procesar sus propios sentimientos en privado, solo avivaba más el fuego de las especulaciones, dejando a los fans en un limbo de incertidumbre y desconcierto. Era como ver una telenovela en la vida real, con giros inesperados, cliffhangers constantes y un final que nadie se atrevía a predecir, pero que todos esperaban con una mezcla de temor y esperanza. Y es aquí, en medio de este mar de especulaciones y deseos, donde entra la revelación de hoy, el momento que muchos estaban esperando para poner fin a todas las dudas. Can Yaman, el actor turco que conquistó el corazón de miles con su carisma magnético, su innegable atractivo físico y su talento para dar vida a personajes inolvidables, ha decidido romper el silencio. En una reciente y muy esperada entrevista, el actor, conocido por su participación en exitosas producciones que lo han convertido en un ícono a nivel internacional, abordó directamente su relación pasada con The Method Demir y, más importante aún, su actual esta. 2 Sentimental. Y lo que dijo ha dejado a muchos sorprendidos, y a otros, bueno, quizás confirmando lo que su intuición o las señales ya les habían susurrado al oído. Can Yaman, hablando con una franqueza que ha sido muy apreciada, explicó que si bien en su momento hubo una conexión especial,
una chispa innegable y un afecto genuino con The Method de Mir. La relación, a pesar de la intensidad de los sentimientos y la ilusión que generó, no prosperó a largo plazo. Es crucial entender, y él lo enfatizó con claridad, que a veces, en el ojo público, las dinámicas de las relaciones se magnifican, se idealizan y se distorsionan de una manera que puede ser perjudicial para los involucrados. Khan ha sido muy honesto al admitir que las expectativas de los fans, esa fuerza poderosa que impulsa sus carreras, y la presión mediática constante, jugaron un papel importante en cómo se percibía y se sentía su vínculo. Él enfatizó que a pesar de los sentimientos que pudieron haber existido, de la química palpable y de los momentos compartidos, las circunstancias, los estilos de vida radicalmente diferentes, la vertiginosa carrera de ambos y quizás las diferentes direcciones en las que ambos se dirigían profesional y personalmente, hicieron que la relación no fuera sostenible a largo plazo. No se trataba de falta de cariño, sino de la cruda realidad de dos personas con vidas complejas y ambiciones profesionales elevadas. Una de las partes más interesantes y definitorias de sus declaraciones fue cuando habló específicamente sobre por qué ya no están juntos, poniendo fin a las interpretaciones y los rodeos. Khan fue muy directo y sin rodeos al afirmar que en realidad, su relación con The Method de Mir terminó hace algún tiempo, un tiempo que él no especificó con exactitud, pero que dejó claro que no es algo reciente. Y más contundente aún, confirmó que actualmente él se encuentra completamente soltero. No hay medias tintas, no hay dobles sentidos, no hay evasivas. Ha sido una confesión clara, nítida y sin filtros que pone punto final a años de especulaciones, susurros y comentarios infundados que han rodeado a esta pareja. Él aclaró que las imágenes, los momentos públicos y los gestos románticos que se compartieron en su momento fueron parte de una etapa específica de sus vidas, un capítulo que vivieron intensamente y que ahora ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en sus caminos individuales, forjando sus propios destinos. Lo que me parece particularmente valiente y admirable de parte de Khan Yaman es esta disposición a ser transparente y a enfrentar las preguntas con honestidad. En un mundo del espectáculo donde a menudo se prefiere mantener las cosas en la ambigüedad, donde las declaraciones escuetas y los silencios estratégicos son la norma para evitar controversias o proteger la imagen pública, él ha optado por la verdad desnuda. Ha dejado claro, de una manera irrefutable, que a pesar de la admiración que pueda tener por The Met, y reconociendo la hermosa y apasionada etapa que vivieron juntos, el presente los encuentra en caminos separados y completamente independientes. Y lo más importante, ha negado categóricamente cualquier rumor o especulación que los vincule sentimentalmente en la actualidad. Esto significa que el anhelado Khan Met, que muchos soñaban ver juntos de nuevo, que esperaban un reencuentro o una reconciliación, al menos en este momento, no es una realidad tangible. Además, es importante destacar que Khan Yaman también aprovechó la entrevista para hablar un poco sobre su vida personal en general, rompiendo el esquema de las preguntas sobre The Met y ofreciendo una visión más completa de su momento actual. Mencionó que está completamente enfocado en su trabajo, en la consolidación de su carrera internacional, en la exploración de nuevos proyectos y en seguir creciendo como actor, perfeccionando su arte y asumiendo nuevos desafíos. Y cuando se le preguntó directamente sobre su estado civil, sobre si tenía pareja o si estaba comprometido de alguna manera, su respuesta fue un rotundo y definitivo soltero. Esto no debería ser una sorpresa para quienes siguen de cerca su carrera y su vida pública, ya que en los últimos meses no se le ha vinculado sentimentalmente con nadie de forma oficial ni de manera creíble. Sin embargo, para aquellos que todavía albergaban esperanzas secretas de un reencuentro romántico con The Method de Mir, o para quienes seguían alimentando la ilusión de que la magia de Erkencikus se había trasladado a la vida real, esta es una confirmación definitiva e innegable. Las declaraciones de Khan Yaman nos invitan a reflexionar profundamente sobre varios aspectos que son inherentes al mundo de las celebridades y a la dinámica de las relaciones en el ojo público. Primero, la palpable diferencia entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Lo que vemos en pantalla, lo que se publica en redes sociales, las apariciones públicas y las fotografías que se comparten, amén. Son una versión editada, cuidadosamente seleccionada y curada de la realidad, una fachada que puede ocultar la complejidad y las verdades íntimas de sus vidas. La química explosiva que vemos en una serie, esa conexión que nos hace suspirar y desear que sea real, no siempre se traduce en una compatibilidad duradera y sostenible en la vida real, donde los desafíos son diferentes y las presiones son mucho más intensas. Segundo, la innegable presión que ejercen los fans y la comunidad online sobre la vida personal de sus ídolos. Si bien el apoyo incondicional de los seguidores es fundamental y esencial para el éxito de cualquier artista,
también puede llegar a ser abrumador, invasivo y crear expectativas poco realistas sobre las relaciones sentimentales de sus ídolos. La necesidad de control, de ver a sus actores favoritos felices y emparejados según sus propios deseos, puede ser un factor que distorsione la percepción de la realidad. Y finalmente, la importancia fundamental de respetar las decisiones personales y los caminos individuales de cada persona. Tanto Kang como Demet son artistas talentosos, exitosos y con trayectorias profesionales prometedoras. Es natural, es humano, es predecible que sus vidas sentimentales evolucionen, que experimenten altibajos y que tomen rumbos diferentes, a veces convergentes y a veces divergentes. Lo que ellos vivieron juntos fue una etapa significativa, un capítulo que marcó sus vidas y las de sus seguidores, y ahora cada uno está construyendo su propio futuro, definiendo su propio camino. Para ser honestos, a mí me parece un gesto muy saludable y necesario que Can Yaman haya decidido aclarar esta situación de una vez por todas. Elimina las dudas persistentes, pone fin a las especulaciones constantes y, sobre todo, permite que tanto él como Demet Özdemir continúen con sus vidas profesionales y personales sin el peso de los rumores incesantes y las interpretaciones erróneas. A veces la verdad, aunque pueda ser un poco agridulce para algunos que esperaban algo más, es profundamente liberadora. Y en este caso nos da la oportunidad de admirar a estos dos grandes artistas por su talento individual, por su dedicación a su arte, sin la necesidad de idealizar o proyectar una relación que, según sus propias palabras, ya pertenece al pasado. Nos permite verlos como individuos, como profesionales, y apreciar su arte de una manera más pura y objetiva. Así que, para resumir lo que hemos hablado hoy, para dejarlo bien claro y sin margen de error, Can Yaman ha revelado la verdad sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Confirmó de manera explícita que si bien en su momento hubo un vínculo especial, una conexión genuina y momentos compartidos, la relación terminó hace tiempo. Y lo más importante, ha declarado enfáticamente que actualmente él se encuentra soltero, sin compromisos sentimentales. Ha sido una manera muy directa, honesta y transparente de poner fin a todas las especulaciones y a los rumores que han rodeado a esta pareja durante tanto tiempo. Es un recordatorio importante de que en la vida real, las historias de amor no siempre tienen finales de cuento de hadas, con finales felices para siempre, pero eso no les resta valor a las experiencias vividas, a las lecciones aprendidas y a los momentos que marcaron un antes y un después. Y ahora, la parte que más me gusta de estos vídeos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprendió esta revelación, o ya lo intuían? ¿Creen que las expectativas de los fans y la presión mediática influyen demasiado en la vida y las relaciones de las celebridades? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver sus diferentes puntos de vista sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que la información ha sido valiosa y les ha ayudado a entender mejor esta situación, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que son fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más análisis y más verdad. Hasta pronto.